La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos el privilegio de compartirte la palabra, aquella palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y es algo que para mí en lo muy personal es algo bellísimo, poder descubrir la manera como vivir el plan que Dios diseñó. Creo yo que es muy indispensable que cada hermana, cada hermano tome tan en serio lo que es el vivir lo que es la palabra de Dios, pero requiere y demanda la verdadera intención del corazón, ¿no? Nosotros, para poder tener la misma intención que Dios tuvo desde antes de la creación, de amarnos, fue su intención rescatarnos, fue el plan de Él rescatarnos, y vemos un rescate perfecto, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo por la condición en la que vivíamos. Pero la intención de nosotros, venimos de un mundo de pecado, una naturaleza de pecado, ¿no? Y esa naturaleza nos ha privado a nosotros tener esa libertad de aceptar las cosas que pertenecen al reino de Dios, porque lamentablemente hemos querido seguir usando la misma naturaleza de intelectual para las cosas espirituales. Y quiero que en este programa usted se dé cuenta por sí mismo, ¿sí? Si usted sigue usando su mismo intelecto para vivir, la misma inteligencia natural para vivir las cosas que son espirituales, siempre usted mismo está proveyendo para tener en su vida incredulidad, no poder creer, porque el creer en lo que la palabra de Dios dice, determina aceptar lo que Dios dice. Así que aceptar lo que Dios dice choca con la manera de que nosotros pensamos. Por eso es que no tenemos la misma intención de Jesús. Esto es algo muy importante que nosotros lo entendamos, porque todos nosotros los cristianos queremos, como siempre lo digo en los programas, disfrutar la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que esa es la vida. Pero si usted se pone a ver como analítico, analizar el comportamiento general y también póngase en la foto usted también, o sea, y me incluyo yo también, realmente es un regocijo vivir la vida cristiana. Realmente es algo maravilloso. Tal vez alguien diga sí,
pero yo lo veo adentro de las iglesias. Afuera de las iglesias no. Y veo que la Biblia nos dice a todos por igual lo mismo. Dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y sin embargo, hermana que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, tal vez usted diga, yo no voy a los bailes, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. Es verdad, pero hay algo que sí estás haciendo. Estás operando conforme en tus pensamientos como piensa el mundo. Y eso es algo que te dice a ti, tienes que dejar de pensar como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque el Señor, si usted lo ve, yo hablo de la importancia que tiene en el libro de Romanos. Tenemos nosotros escrito, y creyeres en tu corazón. En Romanos 10:9, y creyeres en tu corazón. No dice, y que sepas. No, creer con el corazón es aceptar la palabra de Dios. Óigalo bien, si usted este día se determina y hace el cambio, ¿cómo yo voy a hacer el cambio? Simple y sencillamente, ¿sí? Determínate a aceptar lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice en tu espíritu, en tu corazón. Te vas a dar cuenta que tu cabeza va a querer seguir mandando. Por eso, lamentablemente, muchos hombres y mujeres han enseñado que la guerra y la batalla es en la mente. Y yo descubro que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, los predicadores o los hombres dicen que tenemos guerra en la mente que Dios nos dio. Tenemos la mente de... Y te aseguro y te garantizo que en la mente de Cristo no existe ningún debate, ninguna guerra, ninguna batalla. ¿Por qué? Porque es la mente de Cristo. Pero hermano, ¿por qué dice usted eso? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Aprendamos a poner las cosas en su lugar. ¿En dónde tengo la mente de Cristo? En mi espíritu, en mi corazón. Yo soy una nueva criatura que tengo ahí el amor de Dios, la unción de Dios, la mente de Dios, la habilidad de Dios. No tiene ningún pasado. El hombre interior no tiene ningún pasado. Es una nueva criatura. Y está facultado para tener habilidad para creer. Y creer simplemente es aceptar. Creer es aceptar. Cuando tú crees en la palabra, la aceptas en tu corazón. No es una emoción cerebral, no. Es una actitud espiritual donde también hay una emoción en el espíritu. ¿Por qué? Porque estás recibiendo algo que pertenece a Dios. ¿Cómo puedes tener una emoción en el cuerpo físico por cosas que pertenecen a este mundo y no puedes tener una emoción en las cosas que pertenecen a Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque el hombre interior es una persona completa. Y la emoción juega un papel muy importante cuando es genuinamente que has creído, que has aceptado y que ahora es tu realidad. Creer, aceptar y realidad. Quiere decir que toda palabra
que tú pones por obra, estás ejecutando fe. Porque la fe es acción. Si tú crees en algo y no lo pones por obra, no es fe. Y es por eso que vemos a muchas personas, ¿sí? Poniendo palabras repetitivas: estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, pero todo en el campo natural, en el campo, en la dimensión física, no en el campo espiritual, no en el terreno espiritual. Y ahí es donde radica lo sobrenatural y que todos tenemos acceso. Esto no es para ciertos personajes, es para ti, es para mí. Simplemente atrévete. Léelo conmigo ahí en el capítulo 10 de Romanos. Dice: y creyeres en tu corazón, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y esta es una función. Estoy interpretando lo que estoy creyendo aquí adentro. Y yo me pregunté, ¿por qué tenemos que decirlo? Porque las palabras tienen resonancia en el cosmos. Los ángeles oyen que yo he confesado a Jesús como Señor. ¿Sí? Los demonios oyen. Entonces estamos en un campo donde existe, así como existimos las sociedades humanas, existen, ¿sí?, las dimensiones espirituales. Entonces nosotros nos estamos desligando por obra divina, porque Dios nos escogió, nos amó, y nos estamos desconectando de una dimensión espiritual que no nos corresponde ya. La espiritual, lo que es del enemigo, ¿no? Ahora nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación ahora de aprender a vivir la vida espiritual. Y yo quiero que sepa algo que es muy, muy importante, demasiado importante. Aprenda a creer con el corazón. Acepte creer con el corazón. No se trata de que la carne se tenga que emocionar. El espíritu que se emocione. Voy a poner un ejemplo. Dice la Escritura que cada mañana son nuevas todas sus bendiciones. ¿Sí? Pero usted no siente nada cuando lo dice. En su físico, porque estamos impuestos a sentir en el espíritu, en la carne. Que algo que se nos haga emocionante, la emoción. ¿Cuál es la razón que no hay emoción en lo que Dios nos dice? Y pregúntate, ¿por qué no te emocionas ¿por qué no te causa emoción cuando sabes que esta mañana todas las bendiciones son nuevas? ¿Por qué no dices, gloria a Dios? ¿Por qué no hay esa emoción? Porque nunca nos han enseñado a vivir lo que es realmente la vida en el Espíritu. Ahora entiendo por qué Jesús dio instrucciones específicas a los apóstoles y les dijo: hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Bautizándolos quiere decir que cuando uno se somete al agua, en el bautismo, ¿sí?, del agua, estás dando un cumplimiento a un mandato. El que creyese y fuese bautizado será salvo. Pero ahora tenemos el bautismo bautizándolos en el nombre del Padre. Quiere decir que estén sumergidos a la autoridad del Padre.
en el nombre del Hijo, que estén sumergidos bajo la autoridad del Hijo, que estén sumergidos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y ahí está el fenómeno el cual impide que no haya una emoción espiritual. ¿Por qué? Porque buscamos lo que Dios dice que es nuestro beneficio, no la manera como nosotros tenemos que comportarnos. Yo debo de vivir bajo autoridad, ¿sí?, del Espíritu Santo. Yo le digo a todas las personas que van a iglesias, de nada te sirve ir a la iglesia y tú seguir haciendo lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, personas que van a la iglesia, pero el pastor que está enfrente no es pastor de ellos, es el pastor de la iglesia. Y ahí es un cable de alta tensión para sus vidas. ¿Por qué? Porque está viviendo en su plan de él, no en el plan del reino, del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Amada hermano y hermana que me escuchas todos los días, verás, fíjate, el estar bautizados, ¿sí?, en el nombre del Espíritu Santo, se debe de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y eso he estado hablando en programas anteriores. Pero cada vez el Señor pone en mi corazón, ¿por qué la gente no cree con el corazón? ¿Cómo va a creer? No va a poder creer hasta que entienda que la Escritura ya está, ya nos dice aquí cómo comportarnos, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Yo les digo porque yo en mi caminar he leído bastantes libros, me gusta la lectura de muy buenos libros, no cualquier libro leo. Y me doy cuenta de que muchos de los autores no fueron del idioma de lo que viene siendo el español, el castellano, pero fueron traducciones. Tenemos muchos libros muy buenos traducidos del inglés al español. Pero las mayorías, creo que el 99% de las traducciones bíblicas fueron hombres y mujeres que no estaban en la frecuencia del Espíritu Santo. Y por lo tanto le dan otra interpretación a lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere decir. Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia fue interpretada por hombres que no tenían la guianza del Espíritu. Y es por eso que la gente sigue aprendiendo cosas mal. ¿Por qué? Porque no se dan a la tarea de decir, bueno, ¿qué pasa si yo ando en el Espíritu? Y estoy leyendo un libro de un autor que sé que es muy bueno. Vamos por la Biblia. ¿Sí? Se supone que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero de repente vemos cosas que no concuerdan. Y hay muchísimos, no errores, horrores dentro de la versión Reina Valera. Y fueron establecidas por personas que no tenían al Espíritu Santo, o nos podemos atrever que eran personas que deliberadamente estaban instruidos para hacer ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque en el momento que el cristianismo comenzó a florecer en toda Latinoamérica, voy a hablar de Latinoamérica, ¿sí? Yo sé que dijeron que se hagan cristianos, pero que nunca descubran que son poderosos. Que nunca lo descubran. Y es lo que yo estoy viendo ahorita. Que
Tenemos una multitud de gente cristiana, pero no son poderosos. De título sí, de evidencia no. La evidencia tiene que estar manifiesta. Y esto es algo real de parte de nuestro. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todos saben eso. Pero dices tú, ¿qué pasa si todos lo saben? Donde la misma Biblia, o sea, todo es en el cerebro. Pero como nunca les han dicho, hey, ahora tú operas en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es creer con el corazón. Si Dios dice, y creo, fíjate bien, si yo creo que Dios dice que una vez que yo tenga el Espíritu Santo en mi vida, recibo poder, si yo creo con mi corazón, el poder ya está ahí. No va a estar. ¿Por qué? Porque Jesús lo estableció así. Pastor, pero no he tenido ayunos, no he tenido vigilias, no he tenido aquello. En ninguna parte dice que tú necesitas vigilias y ayunos para poder tener el poder de Dios. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Punto. Pero si tú no crees con el corazón, no recibes. No crees que lo tienes. ¿Por qué? Porque hay algo que no te emociona en el corazón. ¿Por qué? Porque tú quieres sentirlo, emocionarte en la carne. No quieres el aceptar en el Espíritu que el poder está en ti. Por lo tanto, no es una realidad para ti. Y sigues obedeciendo los sentimientos carnales, los cuales te tienen llorando y llorando y llorando. ¿Por qué, Señor, no me sanas? Señor, ¿por qué no pasa esta situación? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué lo otro? Y créalo que con mucho amor lo estoy diciendo. Porque es indispensable, escúchelo bien. ¿Por qué crees que la palabra nos enseña bienaventurado el que cree? ¿Por qué cree que la Biblia dice que es bienaventurado el que cree? Hermano, empiece a creer con el corazón. Simple y sencillamente crea lo que Dios dice, acéptalo aquí adentro, ya está aquí adentro. Y por fe, emociónate. Ya está. Emociónate. ¿Por qué? Porque es una emoción de gratificación por aquello que Dios ya hizo por ti. Y eso me dice a mí que no se ha entendido exactamente la operación y la función que tiene la gracia. Por gracia, dice la Escritura, nosotros ya somos salvos. Por gracia, y lo he estado usando en varios programas, este versículo, en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él. ¿Por quién? Por Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios. Nosotros estamos en Cristo por Dios. El regalo nos lo mandó Dios y lo aceptamos. ¿Ok? Aleluya. ¿Sí? ¿Qué es el regalo? El mismo Jesús. Ahora, dice la misma Escritura, el cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención.
Y tú estás en Cristo. Y yo estoy en Cristo. Pero es un estado en el Espíritu. Que se cree, se recibe y te tienes que regocijar por cada cosa que dice la palabra de Dios. Se cree por fe, se recibe por fe y te regocijas por fe. Porque la fe juega el papel de que la fe no va a ser. La fe es la certeza de lo que se espera. Ya tú estás viendo anticipadamente con tus ojos espirituales. Fácil. Y la emoción te dice, wow. Yo le digo a un joven que juega fútbol, por ejemplo, ¿no? Y se lastimó su pierna. Y el joven le apasiona el estar sano. El estar jugando. Pero resulta que su rodilla y su tobillo tuvieron un colapso y se lastimó gravemente. Si ese joven se apropia de la palabra de Dios genuinamente y acepta el señorío de Jesús, porque hay mucha gente que en la condición que están sufriendo es cuando aceptan a Cristo para salir del problema, pero están agarrando un pedacito de una bendición enorme cuando estás pensando nomás en lo que tú quieres. Pero vuelvo al tema del joven. Si este joven genuinamente confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿sí? Ahora es una nueva criatura. Ahora él puede creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Ahora ese joven, si comienza a creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que pagó el precio por esa rodilla y por ese tobillo, ¿sí? Si cree y recibe en su espíritu, en el espíritu, estamos hablando de una dimensión espiritual, que él ya está sano, en el espíritu, y acepta la sanidad como tal en el espíritu. Si él ya acepta estar sano, ahora creyó por fe, porque de todos modos está ahí con el pie para arriba ahí, y vendado y todo lo que tú quieras, con las muletas a un lado, pero ahí está operando en el reino espiritual. Y automáticamente empieza algo extraordinario a suceder. Porque todo es posible para el que cree. Creer con una emoción. Yo creo fielmente que Jesús pagó. En el espíritu la emoción. Ahora, aceptar ahí, y tener la emoción, ¿sí? Que se convierta emocionalmente una realidad aquí adentro. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, muchas gracias. Va a venir el doctor y le va a decir, conforme la ciencia, el procedimiento que está sucediendo. No, pues todavía tus tendones están despegados. Tú ya no vas a poder jugar fútbol nunca. Tus músculos quedaron literalmente lastimados, tus huesos, un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de, está reprobado ya, olvídate. Ahora el resto de tu vida ya no vas a poder jugar, porque aquí están los estudios científicos. Pero el hombre es el que tiene la decisión. Yo puedo oír un diagnóstico del médico y decir, bueno, está bien, o sea,
Está bien el diagnóstico que ellos me dieron, pero yo creo en la palabra, creo en Dios, creo en lo que Jesús hizo y creo fielmente, ¿sí?, con mi corazón, y me regocijo en mi corazón que he aceptado en mi corazón que mi rodilla está sana y que mi tobillo está sano, músculos están sanos, y me emociono, y al que llega, hey, ¿cómo estás? Ya estoy sano. Pero si yo te veo tirado ahí, porque acuérdate que los incrédulos, el diablo los manda inmediatamente para echarle tierra a uno, para que te roben la fe. ¿Sí? Si estuvieras sano, anduvieras jugando. ¿Sí? Y ese hombre, en su emoción y en la fe que tiene, ¿sí?, comienza a verse sano, jugando fútbol con los ojos espirituales, emocionado porque va a meter un gol, y va corriendo y gol, mete el gol y ahí está en la cama, gol, bla, bla. Está practicando la realidad de la dimensión espiritual, está viviendo en la realidad espiritual. Yo digo, esto lo digo yo, que si tú no practicas la realidad espiritual, no se va a mover el poder de Dios. Pero si practicas la realidad espiritual, el poder de Dios se va a mover. Porque la fe sin obras es muerta. Y vas a ver que ese joven, en 2 días, me estoy acordando de una persona que tengo el derecho de mencionarlo aquí en cabina de radio. En un testimonio, ¿no? Este es un testimonio que eso pasó. Tuve un hijo espiritual que le diagnosticaron que él ya no iba a poder trabajar. Su columna se estrelló en su auto a 60 millas atrás de un troque. Y nos pusimos de acuerdo, la esposa de ese hombre y yo, y oramos, y lloramos, y clamamos. Y nos movimos en fe. No te miento, en 2 meses ese hombre ya andaba trabajando igual, como que si no le hubiera pasado nada. Donde si tú vieras los diagnósticos que le dieron, totalmente fuera de servicio ya. Y yo agradezco a Dios por lo que Dios hizo en su vida. ¿Por qué? Porque es una manera de que Dios le dice a las personas: yo te amo, mijo, yo te amo. Dios nos habla. Los milagros son para los incrédulos. Y tienes que dejar de ser un incrédulo. ¿Por qué? Porque qué triste es estar dentro de un reino, ¿sí?, pensando como se piensa en el reino espiritual demoníaco. No, eso es algo que yo descubrí y dije, no, ese es el problema, pensar como piensa el mundo. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17.
El complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Wigglesworth lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. La estrategia de Dios a través de la instrucción de Jesús fue hacer discípulos. Convertirse en un verdadero discípulo es de vital importancia. Jesús ha dado la visión a la Iglesia Ejército de Amor de formar discípulos, invitándoles a participar de cada uno de los servicios y complementando su nueva vida, una vida como discípulos de Cristo a través de Radio Vital. A diario oremos juntos, 6:30 de la mañana de lunes a viernes. Experimentarás vivencias sobrenaturales con Sid Roth. Predicaciones en vivo, Fe sin Barreras, de 10 a 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, las enseñanzas de Jesús por Radio Vital. Le invitamos a participar desde su casa de nuestros servicios en vivo. Santa Cena por Facebook Live a las 6 de la tarde los días martes. Servicios en vivo para toda la familia. Jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Tiempo de Phoenix, Arizona.
Si estás interesado en formarte como un verdadero discípulo de Cristo, visita nuestro sitio web www.radiovital.org y www.ejercitodeamor.org. Juntos formando discípulos para experimentar el reino de Dios como estilo de vida. Continuamos con el programa Fe Sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos y estamos muy agradecidos con Dios por aquellos hermanos y hermanas que nos están sintonizando en diferentes países: México, Canadá, Colombia. Sé que hay otros países más que están a través de otras plataformas y me da mucho gusto saber que cada día el Señor está incrementando a personas para que ellos, hay millones de cristianos buscando que resulte en sus vidas el verdadera manifestación del poder de Dios. Y lo estoy experimentando por los testimonios, las llamadas que recibo, las personas que me hablan y me dicen gracias, pastor, porque en verdad estaba bloqueado. Como por ejemplo personas que ahorita son cristianos y están condenados, ¿no? Viven en condenación, y otros viven en una tristeza, hundidos en una tristeza, y la realidad, pues como siempre les hablo yo a ellos, les hablo con el amor de nuestro Señor Jesucristo, de que Jesús nos trajo a su reino con un propósito. Y a la mayoría y en todos los programas hablo de lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay más que un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, ¿no? Y creo yo que eso es lo que requiere y necesita ahorita las personas que aman a Dios. Porque amar a Dios es la parte fundamental de la vida cristiana. Y es muy triste amar a Dios, pero no saber cómo vivir dependiendo de ese amor, ¿sí? Y el otro día le decía a un varón ya adulto, el amor es la esencia de Dios, pero si el amor no está sujeto a la palabra de Dios, le digo, es un sentimentalismo carnal. Y es por eso que vemos chismes, mitotes y pleitos dentro de organizaciones cristianas, le digo. Cuando se vive en el verdadero amor, la gente vive en la palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? Cuando uno permanece en la palabra, y todo eso se hace muy difícil cuando tú no sabes vivir en el Espíritu. Porque todo el Evangelio está hecho, lo hizo para que nosotros viviésemos en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y ese es un tema inagotable. ¿Por qué? Porque si una persona cristiana que tiene 10 años dentro del cristianismo, no ves cambios radicales, no ves que ejerce el poder, algo está muy mal. Y realmente tenemos que simplemente ser humildes en todos los sentidos y decir, oye, estoy mal. Le digo a ministros, el otro día tuve el gusto de conocer unos ministros y toqué el tema ¿por qué? Porque inclusive uno de ellos me dijo, oye, creer con el corazón, pues ahí está escrito, oiga, pero ¿cómo vas a creer con el corazón si para eso tenemos la cabeza? Bueno, pues arráncale la hoja a la Biblia, le digo. Lo que pasa es que tú no sabes que eres nueva criatura, que adentro de ti está una persona nueva. Y ya le expliqué que si a una persona le dan un balazo, cae su cuerpo, pero su espíritu no. Su alma y su espíritu y su alma salen. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y afortunadamente comenzó a mover la cabeza aceptando, ¿no? Oh, ok. Y es ministro, pues. Imagínate nada más esa situación. Estar pastoreando personas.
que ni tú sabes cómo opera el reino espiritual. Y le dije, ¿por qué no te sientas con toda tu iglesia en una iglesia donde aprendan? ¿Por qué? Porque está de por medio, le digo, una eternidad. La eternidad es... Alguien podrá decir, por gracia somos salvos, pastor. No, nosotros de todos modos nos vamos a ir al cielo. Sí, pero eres un egoísta. ¿Por qué? Porque Dios te necesita aquí en la tierra. Aquí nos necesita Dios ahorita. ¿En qué sentido? De que tú puedes ejecutar una misión divina que Dios tiene para ti. Todos tenemos un propósito en la vida, todos, sin excepción de ninguno. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Dios nos necesita aquí en la tierra. Allá en el cielo no nos necesita, aquí nos necesita. Pero necesitas tú entender lo que estoy hablando ahorita. Emociónate con la palabra de Dios en tu espíritu, no en la cabeza. Te dan un pelotazo y se te fue la emoción. No. Eso sucede. Te dije pelotazo para que te rieras, pero es un problema. Viene un problema y se te fue la emoción. Pero cuando viene un problema y andas en el espíritu, te ríes, ja. ¿Por qué? Porque tu emoción no es carnal, es espiritual. ¿Sí? Ahí es donde radica el hombre espiritual ejerciendo su vida. Y esto nos lo complicaron muchísimo, donde ahorita usted y yo podemos disfrutar la vida maravillosamente feliz. Hermano, hermana que me está escuchando, le digo de todo corazón, fíjate hasta dónde el Señor, la sabiduría de Dios, pensó por nosotros, ¿sí? Hizo a Cristo que fuese por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. En Él tenemos todo eso ya. Ya lo tenemos. ¿En dónde, pastor? En el hombre interior. ¿Sí? A mí nadie me tiene que convencer de que soy sabio. Soy sabio porque estoy en Cristo. Ahora, quiero manifestar la sabiduría de Dios, pues tengo que creer la palabra. Tengo que recibirla en mi espíritu. Obvio que mi alma se está renovando. Y tengo que poner en acción la fe. Porque si la fe no la pongo en acción de lo que yo creo de la palabra, voy a seguir siendo el pecador. Somos pecadores, hermano. Recuerde que todos somos pecadores. Y eso lo gritan en los púlpitos. Amén, amén, dicen todos, ¿no? No somos pecadores, fuimos pecadores. La nueva criatura, aquí todas las cosas son hechas nuevas. El hombre interior no es pecador. O sea que en la carne puedes hacer lo que quieras. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ahora hay un gobierno del cielo, que es Dios mismo, que gobierna mi espíritu a través de la persona del Espíritu Santo. Es la máxima autoridad en mi vida. Y ahora el alma que yo tengo está al servicio del reino. Y mi cuerpo, como templo del Espíritu Santo, está al servicio del plan de Dios para que yo ejecute lo que yo tengo que hacer. Es la manera como funciona. Por eso yo invito a personas que aman a Dios, porque yo sé que aman a Dios. Muchísima gente ama a Dios, pero no saben cómo vivir la vida. No saben cómo recibir el amor de Dios, no saben cómo amar. Siempre es un problema mental. Así que nosotros sabemos que ahora somos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Quiero enfatizar algo sobre lo que es, antes de empezar el programa, vi aquí en mi nota algo que
que la palabra dice justificación. Ajá. Dice en Romanos 3, 21, 26, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vea la justificación. La justicia de Dios, el creador del universo, por medio de la fe en Jesucristo. Aquí estamos hablando por medio de la fe en Jesucristo, en la persona de Jesús, como la máxima autoridad, para todos los que creen en Él. Y aquí se rompen organizaciones y títulos y nombres y todo, porque nada más es para los que creen. Ahora puede darse cuenta por qué mucha gente anda condenada siendo cristiana. Porque no creen en el corazón en Jesús. Un día lo confesaron como su Señor, pero Jesús se quedó en su cabeza. No es el Señor de su vida espiritual. Por eso hay una multitud de gente condenada. Si usted está pasando por eso, no te condenes. Lo único que yo te invito a que hagas, que creas y aceptes y te regocijes de que ahora Jesús es tu Señor, que está en tu espíritu. Es todo, creer es todo lo que tienes que creer. Es como si alguien te deposita $1,000,000 en el banco y te da una tarjeta de oro y te dice, lo único que tienes que hacer es ir y meter la tarjetita esta al banco y pícale cuánto quieres sacar. Aquí tienes $1,000,000 de límite, $1,000,000. A lo mejor en ese día tú necesitas hacer tus gastos mensuales y se voy a retirar $7,000. Y al rato te tira la máquina. Ahí están tus $7,000. ¿Por qué pudiste retirar? Porque tenías. Bueno, Dios no nos depositó $1,000,000, nos depositó todo. Porque en Él estamos completos. Pero ¿qué tienes que hacer, hermano? Tomar el gozo y el regocijo que está en tu espíritu. Y uno de ellos es la justificación. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El tiempo se fue para manifestar su justicia, por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre. Si tú no crees que la sangre de Cristo tiene poder, agáchate. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Primero leímos en Romanos 3:22, para los que creen en Él, en Jesús. ¿Sí? La fe en Jesús. Y aquí ahora al que es de la fe de Jesús. Hay una gran diferencia. Porque muchos tienen fe en Jesús, pero no tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es la palabra revelada en tu espíritu. Amado hermano, hermana que estás en sintonía, te digo, los amo. Profetizo una generación que está despertándose, que no va a limitar a Dios y que va a ser una explosión en toda Latinoamérica. Prepárense porque si hay algo en tu espíritu que te mueve, es el Espíritu Santo. Pero emociónate y busca un lugar donde formarte como un verdadero discípulo y lo manifiestes, porque esto no es juego, es algo que va a repercutir por una eternidad en tu vida.
Tu amigo y servidor, a nombre de todo el equipo de Radio Vital y los que están detrás de Radio Vital, que es la Iglesia Ejército de Amor, que le doy las gracias públicamente porque ellos sostienen financieramente todos los locutores que Dios nos ha dado para trabajar en equipo, como también el ingeniero que está de planta, diseño y todo lo que los equipos que tenemos. Gracias a ellos es posible esto. Y también gracias a unos hermanos que son anónimos, están fuera de esta ciudad y que ellos, por voluntad propia, ellos apoyan la emisora. Gracias a Dios, ¿no? por esos corazones. No me despido. Quiero agradecer también a todos los que estuvieron en sintonía. Y te invito a que ores conmigo 6:30 de la mañana, todas las mañanas. Y estamos aprendiendo a orar como creyentes. No orar como tradicional de gritar y bla, 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 bla. No. Ya empezamos desde la perspectiva quiénes somos en Cristo. Esto no es orgullo, es la posición que tenemos. Somos lo que Dios dice que somos, valemos lo que Dios dice que valemos. Y en el nombre de Jesús podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer. Su amigo y servidor, Eduardo Urrea, les dice hasta pronto. Les amo. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.